Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a leer, lo tenemos. Hebreos 10, 19 al 25. Así tiene que ser. ¿Hebreos qué? 10, 19 al 25. Amén. Si ya lo tenemos, pongámonos de pie. La palabra de Dios dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leamos con reverencia la palabra y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día de la venida del Señor o el día de nuestra ida de nosotros si el Señor no viene y nos toca la muerte ahí afuera? Ese día está tan cerca que no lo imaginamos. Por eso dice el Señor, nos exhorta a que busquemos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu gracia y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que hoy hables al corazón de cada uno de nosotros, que lo hagas dócil a tu palabra, Señor. Si hay partes de nuestro corazón que aún no es transformado, quebrántalo, Padre, y transfórmalo para tu honra y para tu gloria. Que los que somos tus hijos, que de verdad demos testimonio de que somos hijos tuyos, de que somos hijos tuyos. Que tú avives nuestro espíritu, que tú avives ese fuego, esa chispa, esa llama del espíritu que está en nosotros, que crezca y que se haga una gran llama en nosotros para expandir tu evangelio a todo el que podemos aquí a nuestros alrededores, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Danos ese corazón dispuesto para servirte. Danos ese corazón nuevo para honrarte. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Estábamos en este? Sí. Sentémonos, queridos hermanos. Amén. Y dice la palabra. Así que, hermanos, habla exclusivamente a la iglesia. Así que, hermanos, y dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, usted tiene la libertad como entrar por su casa. ¿Cómo entra usted por su casa? Quita llave y dice permiso, ¿verdad que no? Usted entra porque es su casa y esa libertad nos ha abierto el Señor a sus hijos, porque dice, así que hermanos. ¿Hermanos de quién? Hermanos de nuestro Señor Jesucristo, porque somos sus hijos, pero nuestro Padre Celestial
mandó a Jesucristo. Jesucristo nos ha redimido con la sangre preciosa, y dice que somos herederos y coherederos con Él. Entonces, Él es nuestro Padre, y aquí nos está hablando el apóstol, bueno, no sé, la Biblia no dice quién escribió Hebreos, pero un apóstol lo ha escrito. Puede que sea el apóstol Pablo, pero dice: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo. Viendo las otras epístolas que ha escrito el apóstol Pablo, se me asemeja mucho que el apóstol Pablo escribió Hebreos. La Biblia no lo enseña, yo tampoco voy a decir fue Pablo, porque no voy a afirmar algo que no es. Lo importante es que tenemos el libro, este sagrado libro aquí con nosotros, y hoy lo podemos leer, y dice que tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder para destruir toda obra del diablo. La sangre de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos la redención. Nos ha comprado con su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado, y nuestros pecados, nuestras ropas espirituales que estaban sucias, con la sangre preciosa, al recibir el perdón, han quedado limpias y han quedado, como dice la palabra del Señor, como lino fino, resplandeciente. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo actúa? No lo sabemos, pero actúa en cada uno de nosotros. ¿Cómo actúa la palabra del Señor? Yo no lo entiendo, pero si le creo al Señor, el Señor actúa de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Pone sanidad en nuestro cuerpo, nos cambió la vida, que anteriormente era una vida de desastre delante de la humanidad y delante de Dios, no digamos, pero poco a poco el Señor va amoldando, nos va cambiando a través de su palabra. Yo era en lo personal, si alguien, bueno, no sé, tal vez Irma, que es de allá de Guatemala, puede un día hablar con mi hermana que las conoce, pero ¿cómo era Elio? Y va a decir: este era ayudante del diablo. Pero gracias a Dios, que Dios a través de su palabra me va cambiando, y cada vez que voy leyendo y voy meditando en la palabra, digo, yo era así. ¿Y por qué no lo había notado? Como dijo alguien, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora yo estoy leyendo la palabra, como tiene que ser. Anteriormente quizá lo leía y no me daba cuenta, porque pasaba desapercibido. Por eso cuando leemos la palabra, cuando Él dice escudriña la Escritura, que dice estúdiala a fondo, medita en su palabra. No lea por leer, lea, si lee un versículo, medite qué quiere decir ese versículo, palabra por palabra. ¿Por qué está esa coma ahí? ¿Por qué? Porque a veces que también no entendemos la palabra porque no sabemos leer, leemos sin hacer pausa cuando hay punto, cuando hay coma. Todo eso hace que el concepto de la palabra cambie. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos los respectivos pausas, cuando la Escritura así lo enseña, la lectura se entiende, la lectura se comprende. Y miren, dice: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros anteriormente, si veíamos cuando Dios hizo el tabernáculo, cuando le dijo a Moisés, estableció un límite aquí, y aquí había un velo. Este era el lugar santísimo, este era el lugar santo, y luego estaba el atrio donde se quemaban todos los holocaustos, donde hacían las ofrendas. Y en el lugar santo venía el sacerdote y ofrecía, pero al lugar santísimo entraba una vez a cada año para pedir perdón por los pecados. Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Nosotros podemos llegar al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso directo, porque recordemos cuando Jesucristo murió, ¿qué dice la Escritura? El velo se rompió a la mitad, de arriba para abajo. ¿Por qué no de abajo para arriba? Porque de arriba viene nuestra salvación. El velo se rompió para acá, para allá, y ahora nosotros directos al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra. Así que
teniendo la libertad, usted tiene la libertad, clámele al Señor. Clámele al Señor. ¿Y cómo oro? Con sus palabras. No busque palabras y ahora es que Dios no me va a escuchar, porque no. Usted lo que sienta en su corazón, hable con Él. Usted siente ese, yo qué sé, esa necesidad de hablar con el Señor, hable con Él. Lo que usted sienta, como cuando usted habla con una persona, usted se aprende el papel, ¿y qué le voy a decir? No, hable con lo que usted, y de repente va entablando una conversación, y cuando siente, ha pasado mucho tiempo hablando con esa persona. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra. Aprendamos versículos, que también proclamémoslo a la hora de orar. Y tu palabra dice, Señor, pero no como un reclamo, como dice, Señor, tú lo dices y ahora lo cumples. No, sino con humildad. Tu palabra está escrito, Señor, y si es tu voluntad que se cumpla en mi vida, que se cumpla. Yo estoy aquí dispuesto a recibir tu palabra. Pero podemos entrar al Padre. Por eso el Padre nuestro, ¿qué dice? ¿Cómo enseñó el Señor Jesucristo a orar? ¿Qué dice? Padre nuestro. Nos dirigimos al Padre nuestro en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está el Padre? En el lugar santísimo, y desde ahí, de nuestro lugar, que estamos aquí en la tierra, podemos llegar directamente al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos qué nos dice Efesios. No pierdan Hebreos, que vamos a quedarnos en Hebreos, pero miremos qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Creo que es un texto muy conocido por nosotros. Efesios 2, 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de Él tenemos los unos y los otros. Aquellos y nosotros. Estos y nosotros. Este grupo y este grupo y este grupo entran por medio de Jesucristo al Padre. Así está escrito, mire. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por cuál espíritu? Por el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por Él vamos al Padre. Por Él. No vamos por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cómo haríamos nosotros para llegar al cielo por nuestros propios medios? Si ni siquiera volar podemos. Nos tiramos de un edificio y caemos y morimos. Si pudiéramos volar, pero no podemos ni siquiera eso, ni siquiera podemos sostenernos un segundo en el aire, nada. Pero por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre a través de nuestras oraciones, a través de nuestro comportamiento, y el Señor escucha nuestras oraciones. Entonces, por medio de Él, los unos y los otros podemos entrar al lugar santísimo, que es nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Hebreos capítulo 9. Vamos a ir avanzando porque si no el tiempo otras veces me gana. Hebreos capítulo 9, versículo 8 al 12. Y dice la palabra, Hebreos 9, 8 al 12. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, mire, ahora entra Cristo a rescatarnos. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Miren lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo podemos ver, que anteriormente se hacían sacrificios una y otra vez. Yo pecaba y una palomita, un corderito moría por mi culpa, y si pecaba diario tenía que morir un corderito por mi culpa, y seguía pecando, y como no moría yo, entonces que muera el corderito, yo sigo pecando, pobre animalito, ¿verdad? Sin pecado tenía que morir por mi culpa. Y así, por eso en Isaías vemos cuando el Señor Jesucristo dice: estoy hastiado ya de tanto sacrificio, ya no, lo siguen haciendo, ya no lo acepto, porque ya no, voy a mandar a alguien que haga ese sacrificio una vez y por todos. Y aquí está escrito, cuando dice: pero estando ya presente Cristo, ahora sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, mire, amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino de la creación de arriba, la celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él nos ha redimido porque confiamos en su sangre preciosa, porque creemos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque nos ha librado de la muerte. Versículo 20 de Hebreos 10 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. El camino nuevo y vivo, no un camino cualquiera. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Él es el camino nuevo. Él nos abrió cuando se rompió el velo. Él por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a entrar al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar al cielo si no es por mí. Nadie puede llegar al trono, al lugar santísimo, si no es por mí. Nadie puede llegar hasta donde está Dios sentado si no es por mí, dice Jesucristo. Recordemos que nos dice Primera de Juan capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Por eso, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo fue su carne, cuando fue molida por nuestros pecados. Y nosotros creemos en ese sacrificio. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Nadie va a ir al cielo si no es por Él. El hombre pone multitud de cosas para querer llegar al cielo: la religión, los santos y un montón de cosas que les han enseñado, pero son antibíblicas y muchas veces son diabólicas. No es bíblico lo que la religión enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Esto es la verdad, lo cual que es importante que le obedezcamos. Por el camino nuevo y vivo, mire, camino nuevo y un camino vivo, quiere decir que ese camino se mueve. Hoy está aquí, mañana, y hoy ves que voy para mi casa, pero me perdí porque se mueve. Vivo y nuevo, que Él nos abrió a través del velo, el velo que se rompió. La Biblia así lo enseña: se rompió de arriba hacia abajo, y entonces nosotros entramos directamente al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos avanzando, versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Entró una vez y para siempre, y ahí está intercediendo por nosotros, el gran sumo sacerdote. Por eso es importante confesar nuestros pecados. Es importante confesar nuestros pecados a Él,
cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, porque Él murió por nosotros. Él, porque Él dio su vida por nosotros. Él, porque Él sufrió por nosotros. ¿Qué otro puede perdonar pecados? ¿Quién otro? Nadie. Nosotros, si personalmente nos hemos ofendido, sí, perdóname porque te he fallado, y nos perdonamos nosotros mismos a nosotros mismos. Pero si ese solo es perdón entre nosotros y no le pedimos perdón al Señor, delante del Señor seguimos pecando. Nosotros quizá hemos arreglado nuestras cosas porque nos hemos pedido perdón, pero quizá no le hemos pedido perdón al Señor por las cosas. Y ahí dice la palabra del Señor, que mientras no le pedimos perdón al Señor, nuestros pecados siguen ahí vigentes, siguen ahí. Por eso es importante pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre tenemos que confesar nuestros pecados, aunque el amigo, aunque el vecino, aunque la amistad que tenemos, nos hemos reconciliado con Él, y ahora ya hay otra vez paz entre nosotros, pero siempre está ahí. Tenemos que pedirle perdón al Señor, porque delante de Él fallamos primeramente y luego le fallamos a la persona. Es importante que lo hagamos. Veamos que nos dice, estábamos en Hebreos 21, veamos Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice la Escritura, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo fue Jesucristo? Humano como usted y como yo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos. ¿Y eso por qué? Porque en el principio, ¿quién pecó? ¿Quién le entregó el poder al demonio? A Satanás. ¿Quién se lo entregó? Un hombre. Cuando desobedeció a Dios y obedeció al diablo, le entregó todo lo que Dios le había depositado, esa confianza que Dios había puesto en el hombre se lo entregó a Satanás, y le entregó hasta su propia alma. Entonces un hombre entregó las cosas de Dios, ahora era un hombre otra vez que les venía a rescatar esas cosas que el Señor, que eran primero del hombre, pero se los había entregado al diablo. Entonces por eso vino Jesucristo, y Jesucristo no vino de repente y apareció Jesucristo, sino Él nació de una mujer virgen como un ser humano. Ayer me emocioné tanto ver ahí a la hija de la, ¿cómo se me olvida el nombre? Carolina. Así nació nuestro Señor Jesucristo, así como hemos nacido nosotros pequeñitos, que tuvo necesidad de mamar los pechos de María, vivió, tuvo hambre. Me imagino que cuando era niño jugaba ahí a no sé qué juegos había en aquella época, jugaba, creció, iba a la sinagoga. No dice la Biblia mucho cuánto iba, pero aparecía a los 12 años que estaba en el templo. Luego la Biblia no describe qué hubo en esos, hasta que él cumplió los 30 años y empezó su ministerio. Luego a los 30 años fue llevado al desierto para ser probado por el diablo, y él venció al diablo, siendo como usted y como yo, humano. 30, 40 días en el desierto sin comer ni beber nada, viviendo por el poder de la palabra de Dios. Y vivió, y cuando ya tuvo hambre viene el enemigo a tentarle, pero él no pecó. Él fue santo y respondió al diablo con la palabra. Por eso dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Humano, 100% humano, naturaleza humana, como usted y como yo. No tenía poderes extras, no tenía. Él no usó sus poderes. Tenía poder, sí, pero él no los usó. Tantos, un día escuché yo que decían, no, pero es que era Jesucristo. Bien, ¿quién no iba a vencer al diablo? Si era Jesús, pero él no usó esos poderes.
Él vivía la palabra. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él nos da poder y autoridad, usted lo puede hacer, pero tiene que vivir, como dice, está escrito en la palabra, sometimiento a Dios. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y usted le mira en la cara al diablo y dice: fuera de aquí, vete. Y el diablo va para de donde vino, vuelve otra vez atrás. Pero esa autoridad la tiene usted y la tengo yo si realmente vivimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, se nos va a reír en la cara. ¿Y vosotros quién sois?, va a decir. A Dios conozco, a Pablo conozco, pero vosotros quién sois, tú quién eres, ¿qué quiere? ¿Me vas a vencer a mí? Pero nosotros con esa autoridad, porque vivimos el Evangelio, porque estamos en el Evangelio, porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Señor dice: os doy poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo escorpión, sobre toda serpiente, y nada le va a dañar a usted, porque usted tiene el acceso directo al lugar santísimo, y usted clama al Señor, y el Señor va a venir y le va a proteger y le va a cuidar, y va a estar con usted siempre, porque escrito está: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor jamás le va a dejar. Dice: semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para redimir a su pueblo, entre los cuales está usted y yo, redimido con la sangre del Cordero. Pero tenemos que vivir una vida honesta delante de Dios. Ay de aquel que está así a medias tintas. ¿Qué dice la Escritura? Te vomitaré. Recordemos la Escritura de aquella iglesia, no recuerdo ahora el nombre, creo que era la que decía: soy rico, no tengo necesidad de nada. Así muchas veces quizá actuamos nosotros. No tengo necesidad de Dios, tengo todas mis necesidades, las tengo, y estoy trabajando y voy teniendo dinero. ¿Y qué le dijo el Señor? Eres un miserable, desventurado, eres ciego. Muchos hay así. Otros, quizá en algún momento, el Señor Jesucristo está allá afuera, su iglesia está reunida, pero no está Jesucristo dentro. No está. Él está allá afuera, tocando a ver si alguien le deja entrar para que esté con nosotros. No está Jesucristo muchas veces en nosotros, no está. Solo llevamos el nombre de soy evangélico, voy allá, me reúno, canto, pero no vivo el evangelio, no vivo. Vivimos en pecado, obedeciendo a las concupiscencias de nuestra carne, nuestros deseos carnales. Vivimos de esa manera y así no funciona, y la Biblia lo dice claramente. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, como dice Apocalipsis, los perros estarán fuera, dice, todos esos tendrán su castigo en el lago de fuego. Así que nosotros, si ya conocemos la verdad y algo nos está que está dañando esa nuestra relación íntima con el Señor, desechémoslo. Sea quien sea, pero usted va a hacer para la gloria de Dios. Y si la otra persona que lo acosa o yo qué sé, o que le insta, ven aquí al parque, o ven vamos a pasear, o ven hagamos esto, lo otro, si algo digno de alabanza en eso pensad, y si no hay nada digno de alabanza, deséchelo, porque no viene de Dios. Así puede ser muy amigo suyo, muy amiga suya. Si no viene de Dios, deséchelo. Busquemos siempre la voluntad del Señor. Dice Timoteo, 1 Timoteo 3:15, busquémoslo. Atrasito, unas cuantas hojitas ahí antes de Hebreos. 1 Timoteo 3:15. Dice la Escritura, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Dice Pablo, le estaba hablando a Timoteo.
Y dice el versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. Pero si tardo, dice, pero si tardo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, ¿cómo nos vamos a conducir en la casa de Dios? ¿Cómo nos vamos a conducir? Si el Señor tardara en venir, ahí en la Escritura nos enseña cómo debemos conducirnos en nuestro diario vivir, Aquí el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte, pero mientras llega ese momento, mientras venga el Señor Jesucristo, nosotros sepamos cómo conducirnos aquí en la tierra. Nosotros sepamos cómo mantenernos firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Porque escrito está que si titubeamos, vamos a fracasar. En la Biblia enseña claramente que dice, seremos como la ola del mar, arrastrado de un lugar para otro. Y no pensemos que vamos a llegar al cielo así. No vamos a conseguir nada. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice Efesios, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, firmes, calzados nuestros pies con el presto del evangelio de la paz, firmes, puesto la armadura de Dios, firmes, pase lo que pase, permanecer firmes. No, pero es que solo es una vez pecó Eva y Adán y fueron desechados. Nos condena esa vez. ¿Por qué? Porque si el Señor dice no lo hagas y nosotros lo hacemos, desobedecemos el mandamiento de Dios. No era la calidad de fruto o la clase de fruto, sino era el desobedecer el mandamiento. Eso es lo que hace pecado. Uno dice, no, es que bien pudo haber sido un plátano, bien pudo haber sido una ciruela, bien pudo haber sido cualquier clase. Muchos dicen fue una manzana. En la Biblia no dice que fue una manzana, pero la consecuencia de la desobediencia es lo que lleva al pecado. Si el Señor dice no mintáis, pues no mintamos. No codicéis, pues no codiciemos. Adora al Señor, pues adorémosle y sirvámosle solo a Él. Así está escrito y así lo viviremos. Volvamos otra vez a Hebreos, versículo 22. Acerquémonos pues confiadamente. Mire cómo nos dice el Señor. Primero dice en el versículo 19, así que teniendo libertad para entrar. Dice el versículo 19, ahora el versículo 22 dice, acerquémonos pues confiadamente Acerquémonos pues con corazón sincero. Miren, nuestro corazón tiene que ser sincero delante de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Miren cómo nos tenemos que presentar delante del Señor. Aquí dice purificados, lo interno. ¿Cómo nos lavamos en lo interior? A través de su sangre, a través de pedirle perdón al Señor. Pero también dice algo fuera, encima del cuerpo. ¿Cuál es? Que nos tenemos que duchar bien lavaditos, presentarnos delante de Dios. Es que hoy no me ducho. Dice, ¿cuándo? Dice, a ver, no se duche usted un día y vaya a presentarse delante del rey aquí o delante del presidente. Apuesto a que no, usted se duche, se cambia, se perfuma bien y va bien. Eso tenemos nosotros que hacer cuando venimos aquí a este lugar. Este lugar es un lugar santo, no como enseña la religión. Tienes que venir con corbata porque si no, no puedes entrar. No tienes que venir con falda larga. No, porque hay quienes, yo me he dado cuenta, hay quienes que en la calle se visten como quieren y cuando vienen a la iglesia con sus faldas largas, eso es religiosidad.
Eso no funciona, así no funciona. No funciona, nosotros tenemos que ser tal como somos, pero con decencia, con decencia. La religión pone un montón de cosas y dice, por eso dice Jesucristo, enseña claramente, Isaías también lo dijo, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, porque están siguiendo enseñanzas, están siguiendo mandamientos de hombres. La Biblia enseña en la vestidura que nos vestiramos decentemente, que Dios vaya moldando nuestros corazones, que Dios, si Dios hubiese sido así, tan estricto, tan radical, Él ni siquiera hubiera tocado un leproso porque se iba a contaminar, Él ni siquiera hubiese compartido con prostitutas porque es que era imposible, pero el Señor vino y se juntaba con los pecadores y la gente, la religiosa lo criticaba y decía, este se junta con pecadores y cobradores de impuestos, este es un comelón y bebedor de vino, y la gente le criticaba. Pero Él dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Creo que cada uno de nosotros estamos enfermos porque hemos sido enfermados con el pecado. Y buscamos esa sanidad. Buscamos esa sanidad. Y ese es el problema del hombre, que está enfermo de pecado y no se da cuenta. No se da cuenta que está enfermo de pecado. Por eso dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con fe, acerquémonos a Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Nuestros corazones son de mala conciencia porque dice, la Escritura dice que nuestro corazón es perverso. Perverso, ¿quién lo conocerá? Ni nosotros mismos podemos conocer nuestros corazones, pero el Señor sí lo conoce. Y luego dice, y lavados los cuerpos con agua pura, bien lavaditos, bien bañaditos, porque nos presentamos delante del Rey de Reyes. Delante del Rey de Reyes nos presentamos. Hasta eso, mire, hasta eso la Biblia nos enseña que cuando vamos delante de Él, por lo menos hoy es sábado, decimos toca día de ducha, pues duchémonos porque nos toca ir a la iglesia. Hagámoslo para honrar a nuestro Rey de Reyes, para honrar a nuestro Señor de Señores. No, porque a veces es que si no, ¿qué va a decir el hermano? El hermano no va a decir nada porque quizá el otro también igual solo se echó ahí un perfumito para salir del paso. No tenemos nosotros por qué juzgar a nadie, porque no estamos puestos aquí para ser jueces. Nosotros estamos aquí para alabanza de la gloria de Dios. A Él es el quien tenemos que honrarle. Y Él es el que va. Si nosotros queremos, dice Proverbios, y hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, y luego hallaremos gracia también delante de los hombres. Pero dice, purificados los corazones de mala conciencia. Los corazones de mala conciencia. ¿Cómo está nuestro corazón? Hebreos 4:16. Dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Acérquese usted confiadamente al trono del Señor. Ya el velo fue roto. Ya el velo, ahora usted puede mirar desde allá del atrio, casi puede mirar hasta el lugar santísimo. Llega al lugar santo y aún ya mira mejor. Y si llega al lugar santísimo, ahí está el Señor Jesucristo. Y usted puede entrar ahí libremente porque es hijo o hija de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese usted. Usted lo puede hacer. Si ha nacido de nuevo, acérquese. Usted es hijo de Dios. Acérquese. Clámele al Señor. Órele al Señor. Órele al Señor. Cualquier necesidad que tenga, póngaselo ahí al Señor. Mira, Señor, esta es mi necesidad. Hágalo. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Nos enseña
el Señor a orar. Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios 3:12. Dice la Escritura: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dice el versículo 11: conforme al propósito eterno, que nos hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso. La seguridad de que por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar al lugar santísimo. La seguridad de que somos hijos de Dios y podemos llegar al lugar santísimo. La seguridad de que hemos sido lavados de nuestras malas conciencias, hemos purificado nuestros corazones en Cristo y ahora podemos llegar al lugar santísimo. La seguridad de ser hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios. No cizaña, hijos, hacedores de la palabra, no oidores nada más. No oidores nada más. Y eso nos enseña la palabra. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Mire, ¿cómo es un hijo? Un hijo tiene confianza con sus padres. Tiene confianza con sus padres. Un hijo no le va, ay, no, el hijo va y hace las cosas y pide. A veces sin manera, pero pide porque tiene esa confianza. Pero nosotros tampoco vamos a hacer así con Dios, porque Él es un Dios santo, un Dios de orden. Así que nos acercamos a Él con confianza, nos acercamos a Él con respeto, nos acercamos a Él con educación, nos acercamos a Él humildemente. Y Él, estoy seguro de que nos va a escuchar, porque su palabra así lo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te ha extendido sus brazos para todos. Nunca Él va a rechazar a un ser humano que se quiera acercar a Él. Nunca lo va a hacer, porque para eso murió Él. Porque amó tanto a la humanidad. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, creo que ya lo habíamos leído, ¿no? ¿Verdad? Dice la Escritura: ¿cuánto más? Está hablando de la sangre de Jesucristo. Mire, si leemos el versículo 13 y el versículo, vamos a leer el versículo 14, pero leamos el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mire, ahora dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo nos hará revivir de todas esas obras muertas que nosotros hemos hecho. Nos hará revivir y nos hará acercar a Dios. Si la sangre de los machos cabríos limpiaba las cosas inmundas que habíamos hecho para santificarnos, ahora dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo se ofreció? Sin mancha, porque Él ha sido y nunca ha habido otra persona tan recta, tan justa, tan pura, tan santa aquí en la tierra. Nadie ha habido. Hoy la gente le llama: es que tú eres el santo. Ninguno, solo uno. Nosotros somos santos por medio de Jesucristo, porque hemos creído, vamos en ese camino de santidad. Pero quien vivió realmente la santidad eterna, tal y como fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, porque Él vive en nosotros, entonces ahora nosotros entramos al lugar santísimo y el Señor nos ve santos, porque el Señor, el Padre Celestial, ve a Jesucristo en nosotros, porque solamente por nosotros nos miraría muertos, nos miraría llenos de pecado, nos miraría llenos de llagas, nos miraría tal y como somos, pecadores de mala conciencia. Pero porque ya recibimos a Jesucristo, ahora
nosotros nos acercamos a Él, al lugar santísimo, y como Jesucristo vive en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él ve a Jesucristo en nosotros y nos ve santos porque Jesucristo es santo. Y dice, sed santos porque yo soy santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias. Mire aquellas conciencias que decía el otro versículo. Aquí el Señor limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ese que ya no tenemos nosotros que hacer ningún sacrificio, más que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Ese es el sacrificio que muchos no quieren hacer. Hoy no voy a la iglesia. Ese no es un sacrificio. Hoy no, porque entonces ¿de qué se va a sacrificar si no quieren ni siquiera venir al culto y sé que lo pueden hacer? Hay muchos que hoy no quisieron venir. Hoy se fueron, yo qué sé, a otro sitio. Cuando no se puede venir porque está de viaje, pues se entiende, pero cuando no se quiere venir porque se quedó en casa, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros si un día nos pasa eso. Pero espero que no, que cumplamos Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y ya vamos a ir terminando, vayamos ahora al versículo 23 que nos toca. Versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El cielo. Mantengámonos firmes ahí. ¿Cuál es nuestra esperanza? Mi esperanza es verle a Jesucristo cara a cara, como Él lo ha prometido. Mi esperanza, ese será el gran privilegio, ver a Jesucristo tal y como Él es. Pero yo honestamente me conformaría con llegar y tocar sus pies y besar sus pies, y eso es que no se puede explicar lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Y con eso yo me quedaría satisfecho con que bese sus pies, abrace sus pies, y que el Señor Jesucristo me levantará seguramente y me parará frente a Él para que yo vea su rostro, para que vea yo realmente quién es aquel que me salvó, porque hoy solo me puedo imaginar como el personaje más hermoso que ha existido sobre la faz de la tierra, pero aquel día lo miraré en todo su esplendor, con poder y gran gloria, y le daré la honra y la gloria. Y de verdad, si el Señor me dejara abrazarle, yo le abrazaría con todo mi corazón, y no sé, pero es que va a ser el momento más lindo y más especial para mi vida, es presentarme delante del Señor Jesucristo y que sus ojos penetren mi cuerpo, que sus ojos penetren mi espíritu, su mirada me descubra realmente quién soy. Pero Él me va a dejar ver eso, porque escrito está en su palabra que le miraremos tal y como Él es. Imagínense, aquel que le salvó, aquel que le sanó, aquel que le dio la vida eterna, el Santo de Israel, usted le va a poder ver cara a cara, cara a cara. El Señor Jesucristo lo ha prometido y el Señor Jesucristo cumple con su palabra. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Y si Él dijo, es así, es porque es así. Y Él dijo, voy a volver, va a volver. Y si Él dijo, todo lo que está escrito aquí, Él lo ha dicho, las palabras de Dios se cumplen. Si Él dijo que va a premiar a los que le sirven, seguramente le va a premiar. No, es que el Señor, no, todo lo que está escrito aquí es verdad, se cumple. Por eso dice, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Dios es bueno y maravilloso. Pero también prometió un castigo si desobedecemos. Está escrito que si desobedecemos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, lo vimos ayer. Hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia, hijos de Dios.
que están aquí, que han recibido al Señor Jesucristo, pero viven como les da la gana. Cada domingo están en la iglesia, cada vez que están ahí, están cantando. Pero como Dios conoce el corazón, por eso dice aquel día tan grande, para unos glorioso, pero nefasto para los otros, cuando dirá: a vosotros no los conozco. Vosotros, ¿quién soy? Señor, si comimos en la plaza juntos. Señor, no, a ustedes no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen aquí? Como las vírgenes, las 5 insensatas, creyendo que ellas ya eran salvas. Sí, ya eran salvas, sí, pero no se llenaron del Espíritu Santo, no hicieron la voluntad de Dios, se volvieron religiosas y con su espíritu vacío de Dios, sus vasijas vacías. Las otras 5 leían la palabra, las otras 5 se consagraron y tenían llenos sus lámparas de aceite que representa el Espíritu Santo, estaban llenas del Espíritu Santo. Las otras vacías. ¿Y dónde fueron a buscar el aceite? Al mundo, cuando el aceite es nuestro Señor Jesucristo, cuando el aceite es el Espíritu Santo. Tan fácil era hacerlo, pero no, se fueron a buscar al mundo y no lo encontraron. Y vino el esposo, cerró la puerta, como en los días de Noé. 100 años o 100 y algo de años predicando Noé: va a venir el diluvio. No, este está loco, ¿qué va a venir? No va a venir nada. Y se reía la gente hasta que entró Noé en el arca, y dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Entonces sí, todos: sálvanos, Señor, sálvanos. Noé, ábrenos. Demasiado tarde. Una vez el Señor cierra, ya no hay esperanza. Hoy estamos en tiempo de la gracia. Obedezcamos a Dios en todo. Obedezcámosle a Dios en todo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. 1 Corintios 1:9. Recordemos, fiel es el que lo prometió. Fiel, y lo va a cumplir. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Dios. Fiel es Dios, dice, mire, porque fiel es el que lo prometió. Y aquí dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. El Padre nos llamó. ¿Qué número? 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Por quién fuimos llamados? Por Dios. Y gracias a Dios que usted y yo le hemos obedecido a ese llamamiento. Muchos no han querido obedecerlo. Muchos no han querido obedecerlo. Y no quieren, saben de Dios, pero se ahogan en sus problemas, se ahogan y no quieren volver a Dios. Creen que los problemas son tan importantes y no buscan de Dios. Estoy seguro que si buscaran de Dios, los problemas disminuirían. No les digo, ya no vas a tener ningún problema. Sí vas a tener problemas, porque el enemigo se va a levantar en contra de ti y va a luchar para que desistas. Pero ahí es cuando tienes que tener valor y decir: aquí estoy yo, Señor, ayúdame, yo quiero servirte. Y nada podrá con usted, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Dice la palabra del Señor que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. El ángel de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por eso dijo: jamás os dejaré. Jamás os dejaré. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 24, 9:24 o 10:24, perdón. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, considerémonos los unos a los otros. Considerémonos. No nos burlemos de uno de los otros. Considerémonos los unos a los otros. Para estimularnos en el amor de Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:1? Permanezca el amor fraternal en vosotros. El amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? El amor que nace de nosotros mismos. El amor que es terrenal, pero es amor. El amor ágape es el amor de Dios, el cual nosotros también tenemos que compartir con los demás. Pero hay un amor
El amor fraternal. Esta persona me cayó bien y de repente empezamos a sentir un sentimiento por esa persona, sea hombre, sea mujer. La amistad, de repente tenemos esa amistad con la persona. De repente si ya somos amigos, primero conocidos, luego amistad y luego amigos. Por eso dice Hebreos 13, permanezca el amor fraternal, esa fraternidad permanezca en cada uno de nosotros. Pero dice el versículo 24, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos, para apoyarnos, para que todos vayamos con la misma carga. No aquel que se canse y nosotros llevamos puesto el hombro, pero vamos así, que solo vean que vamos cargando, pero no vamos cargando nada, sino también echemos el hombro para que también ese peso disminuya al hermano y todos llevemos la misma carga, el mismo peso. Trabajemos todos, no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para el Señor. No trabajemos, es que por quedar bien con tal persona, no quede bien con ninguna persona, quede bien con Dios. Y cuando va a quedar bien con Dios, va a quedar bien con la persona. Pero si vemos, por eso dice, Proverbios lo dice claramente, y haya gracia delante de Dios y luego de los hombres. Nunca pensemos en hallar gracia delante de los hombres. Nunca, porque si no hemos hallado gracia delante de Dios, nunca vamos a hallar gracia delante de los hombres. Primero, hallemos gracia allá arriba, para que esa gracia nos estimule y vamos a hallar gracia delante del quien está enfrente de nosotros, de todas las personas que nos rodean. Pero primero allá arriba, primero el reino de Dios y su justicia. Tito 3:8. Ya con esto terminamos, y el último versículo. Perdón. Tito 3:8. Unas 4 hojas atrás, 5 hojas atrás. Tito. Dice la escritura, mire, ¿qué dice? ¿Cómo es esta palabra que estamos hoy conociendo? ¿Qué dice? Palabra 3:8. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Para los que creen, y usted y yo hemos creído. Usted y yo hemos creído. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistir con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse. Nosotros hemos creído, entonces procuremos ocuparnos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero mire qué debemos evitar. El versículo siguiente, ¿qué dice? Pero evita las cuestiones serias, las cuestiones necias y genealogías y contestaciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. Si alguien está ahí neciando, haciendo cosas necias, apártese. No discuta la palabra, enséñela. No discuta la palabra, enseñe la palabra. Si alguien más se junta a usted para discutir la palabra, pues apártese. Apártese. No, es que mira, no. La palabra de Dios se obedece. La palabra de Dios se obedece. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen procuren ocuparse en buenas obras. Y nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, por lo cual ocupémonos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y terminamos con el versículo de 25, que esto también es importante que lo hagamos. A veces, como decían los hermanos ayer, hay veces que uno está cansado y no tiene ganas de venir. Pero venga. Venga, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25.
Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mire, no te dejes de congregar. Estás cansado por el trabajo, ven aquí, alabe al Señor. Tu carne va a querer descansar y tu carne va a decir, no, es que estoy cansado. Ven aquí, vas a descansar, porque dice la Escritura, y hallarás descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que tienen por costumbre no congregarse. Y nosotros lo podemos ver y lo podemos vivir. Que hay muchos que hoy vienen, mañana no vienen. Unos que vienen el sábado, pero el domingo no vienen. Y así sucesivamente. Nosotros, si las veces que podamos, hagámoslo. Y hagámoslo con corazón sincero. Porque dice, sino exhortándonos y tanto más. Mire, exhortándonos. Eso quiere decir que invitemos a los que no se congregan. Oye, vamos a la iglesia. Hoy, mañana hay culto, pues allá te espero. ¿Y qué va a decir? Así es. Al final va a decir, bueno, voy a ir porque me han invitado. Sabiendo de que pertenecen aquí, pero hay que invitarles, hay que decirles, ven. Tenemos esa mala costumbre de que si no nos están trayendo, no venimos. Eso en la antigüedad no se daba. Al contrario, los perseguían porque buscaban al Señor. Y la gente, escondidas, buscaba al Señor. Ahora hay tanta libertad y la gente no quiere. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará y por la maldad que ha existido. Está existiendo. El amor de muchos se enfriará. Nosotros busquemos al Señor. Dice, gracias. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más. Sabemos que el día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Para muchos se les acercó aquel día. Hoy ya no están. Por eso es en todo momento se acerca aquel día. Viene la muerte y ya no están. Hay tiempo, dice, no es que no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo. Claro que tienes tiempo. Si tú te organizas con tu tiempo, tienes tiempo. Y aquel día se acerca y para muchos se les acercó aquel día y ya no tuvieron la oportunidad de buscar al Señor. Para muchos se les acercó ese día y hoy ya no están. Por eso la Escritura dice, y es un mandamiento, dice, no te dejes de congregar. No voy entre 8 días, dice, no puede llegar. Y vienes cansado, vente. Vente y verás que cómo te vas a gloriar y el Señor se va a alegrar tanto porque vienes, aunque sabiendo que tu cuerpo está cansado. Y aquí recibirás el descanso, porque el Señor puede hacer que cuando estés aquí, descanse tu cuerpo y sales para tu casa relajadísimo, relajadísimo. El Señor lo puede hacer. Si puede sanar nuestra alma, nuestra conciencia, puede sanar nuestro cuerpo, porque la Escritura dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Ahí, si venimos cansados físicamente, descansamos en el Señor. Si venimos cansados internamente, nuestro espíritu y nuestra alma están cansados, descansamos en el Señor, porque dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. Pero no se deje de congregar, no se deje de congregar. Cada vez que hay actividad en la iglesia, trate la manera, por sobre todas las cosas, venir. Y no ponga excusa, porque la única excusa que puede tener es que esté lloviendo más que el diluvio. Ahí sí, no voy porque está lloviendo o que tenga más trabajo que Noé. Si tiene más trabajo que Noé, pues tendrá excusa porque tiene mucho trabajo. Pero si es porque cualquier otra excusa, Dios conoce sus corazones, hermanos. Y nosotros no podemos estar juzgando, solo instarles a través de la Escritura que dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Así que, gracias, amén. que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones.